hemos llegado hasta este día, Señor, de tu mano, sabiendo, Señor, que el próximo año que está por comenzar la seguimos de tu mano, guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Y aunque no sepamos qué nos espera, estamos confiados, Señor, en que tú tienes todo bajo control, en tu soberana y bendita voluntad, Padre. No hay nada que se escape, Señor. Y que por lo tanto, aunque nosotros no sepamos, Señor, pero podemos confiar plenamente en tu poder, en tu designio divino, Señor. Padre, danos la fuerza para terminar este año, estas próximas fechas que vienen, Señor, donde vamos a conmemorar tu nacimiento, donde vamos a celebrar un año que se va con altas, con bajas, Señor, pero hemos visto tu gracia, hemos visto tu misericordia, y ha sido un año donde hemos aprendido, ha sido un año donde hemos crecido, Señor, en la fe por gracia, Señor. Hoy un año más donde hemos aprendido a respetar tu santo nombre, Señor, a glorificarte, Señor, y a traer fruto para ti. Señor, que este próximo año que empieza no sea la excepción, Padre. Guíanos en todo momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender y a hacer tu voluntad en todo momento, Padre. Que el día de hoy tu iglesia sea bendecida, tus ministros, Señor, sean fieles en la entrega de tu palabra, Padre, para que en todo y por todo tú seas glorificado. Este mensaje no va a ser largo, pero me voy a enfocar en un pasaje que pocas veces yo he escuchado. Bueno, honestamente creo que no he escuchado un mensaje con un poco más de profundidad sobre este capítulo. Vámonos a Mateo 2, voy a estar leyendo la nueva traducción viviente, la NTV. Mateo 2. De aquí básicamente nos vamos a centrar. Este mensaje se llama Más que oro. Más que oro. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén. Aquí hay que aclarar que la tradición cultural dice que fueron magos, pero no fueron magos, fueron sabios del oriente. Pero la tradición lo pone como los tres reyes magos y hasta le pone nombres: Baltasar, Melchor y Gaspar, cuando acá en la escritura ni siquiera se le mencionan cuáles son sus nombres. Es bueno aclarar eso. Algunos sabios que venían del oriente, quiero que usted sepa que el oriente de Belén había una distancia considerable, que esto no estaba cerca, era un viaje prolongado, largo, y vinieron a donde estaba Herodes y le preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Es increíble, y aquí vamos a empezar a ir desmenuzando, deshilachando, como dicen acá en el Perú, que estas personas solo vieron una señal y vinieron, dejaron su comodidad, dejaron su status quo, tomaron el riesgo y el desafío simplemente basado en el conocimiento astronómico, no astrológico, astronómico, de seguir las estrellas para ser guiados hasta Belén y preguntar dónde nació el rey. Ellos fueron inquietados. El hambre que se les despertó fue tan grande que decidieron afrontar este desafío aún sabiendo, no tienen muy claro los riesgos, aún sabiendo lo que no estaban seguros de lo que les esperaba, aún sabiendo si iban a encontrar o no al rey de los judíos. Pero ellos, con la determinación de que los movía del hambre, quisieron buscar al rey de los judíos tan solo con una señal que tuvieron, que dijeron: hey, esta señal se nos fue dada a nosotros, vamos a responder a esta señal. Y es increíble cómo hoy día los cristianos no tienen una señal, tienen al Espíritu Santo del Rey de los Judíos, y aún así no responden al llamado. Tienen la Biblia en los teléfonos, en las computadoras, en las tablas. A lo mejor hasta su familia completa es cristiana. Se congregan todas las veces que su iglesia local los convoca durante la semana.
y aún así no ven las señales que el Señor les está dando. Y es tremendo porque aquí dice, vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. A veces yo no quisiera ser tan confrontativo y tan radical y tan directo, pero es que me impulsa el Espíritu de Dios y la condición de la iglesia. Y esta liviandad cristiana en la que nos tocó a nosotros estar representados como parte del cuerpo de Cristo. En la que muchos van a las congregaciones, pero no van a adorar al único que se lo merece. Van a tratar de que se cumplan los deseos de sus corazones. Estamos metidos en una cultura muy helenística, donde el yo, el ego, predomina. Y se disfraza muy bien, ¿sabes? Hasta entre los mismos cristianos evangélicos no se dan cuenta. Y la determinación de estos hombres fue clara. Número uno, ellos reconocieron al rey de los judíos. A mí me habla de que esta gente no eran judíos, pero reconocían que había un Dios único y verdadero, y que tenía que ser anunciado y tenía que ser adorado. Valga la acotación acá para aquellos que insisten en que Jesús no era Dios. Ya desde un inicio, desde su nacimiento, ya se nos anunciaba que iba a ser adorado. ¿Por qué? Porque era Dios. Dios no iba a permitir adoración fuera de sí mismo. Eso ha sido siempre así desde el inicio. Dios no comparte su gloria ni su adoración con falsos dioses. Por lo tanto, Dios no iba a permitir que un niño que acababa de nacer recibiera una adoración. Pero si aquí está establecido, es porque ya nos está dando una señal. Esto es para aquellos que insisten en que Jesús no es divino. Ya desde su mismo nacimiento, no cuando grande, no cuando ya era maestro, no. Desde su mismísimo nacimiento ya estaba recibiendo adoración. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente. O sea, esto le causó un terremoto. Ya va, pero ¿cómo es eso que nació el rey de los judíos? Si se supone que el rey de los judíos soy yo, pues soy Herodes. O sea, yo soy el que mando sobre los judíos. ¿Cuál rey? ¿De qué rey tú me estás hablando? ¿De qué rey soy yo? O sea, yo nací ya hace años. O sea, no es que yo voy a nacer, ya yo nací. O sea, esto fue un terremoto político, social, cultural, de todo. Porque recuerde que la monarquía concentraba todo el poder. Así que esto para él era una amenaza. Era una competencia. Por eso aquí esta versión dice, se perturbó profundamente. Igual que todo en Jerusalén, entiéndase la corte. Esta gente viene de afuera, son extranjeros y están preguntando por un rey que nació. Esto fue la comidilla, la noticia social de la época. De la época. El poder, el que busca controlar. Y esto siempre pasa a nuestro alrededor. Cuando tú y yo estamos decididos a obedecer y a seguir la señal que Jesús nos pone, que el Espíritu Santo todos los días nos inquieta, nos llama a su presencia, a estar en comunión, a meternos más con el Señor, el rey de este sistema se perturba. Se perturba. Yo he escuchado estas declaraciones bastantes veces durante mucho tiempo. Oiga, hermano, pastor, cuando yo me meto con Dios, cuando me estoy metiendo, me estoy llenando de Dios, se me levanta oposición por aquí, se me manifiesta no sé qué más, se me explota un problema por aquí. Pero es que no me dejan, ¿no? Es que no te van a dejar. No te van a dejar buscar a Dios con tranquilidad. No. ¿Por qué? Porque el sistema se ve amenazado cuando se exalta al único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque ya le estás poniendo un reloj en contra, diciendo ya tu influencia y tu dominio va a bajar, va a desaparecer. Por lo tanto, es normal que cuando tú y yo nos metemos más con Dios, estamos determinados a hacerle caso a la señal que el Espíritu Santo nos está poniendo de frente. Es normal que en cuestión de segundos, de días, de momentos, de semana, se levante el sistema en tu contra y en el mío. Es normal, no tienes por qué extrañarte. Es más, ni siquiera debe de quedarte de sorpresa. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa, es decir, a la casta sacerdotal y entre comillas espiritual de la época.
Los escribas, te voy a recordar, si no lo sabes, había dos tipos, los escribas y los sacerdotes, que eran fariseos o saduceos, pero los escribas eran, como que dicen, los secretarios del templo. O sea, ellos eran los que conocían el punto y coma, el capítulo, el texto, el versículo de lo que decía la ley de la Torá. O sea, era como que, ¿dónde es que dice tal cosa? ¿En qué momento? Ellos te lo decían. Eso está en el rollo. Y se supone que los sacerdotes eran los que interpretaban esos escritos y debían enseñar al pueblo esos escritos. Pues él mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, y le citan, ¿ven? Acá le citan: no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Esto le está citando Miqueas, capítulo 5, versículo 2, y 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Ahí aparece esta mención que le están respondiendo al rey. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Es interesante que esta gente no tenía el conocimiento teológico, histórico, como lo venía trayendo de generación en generación el pueblo de Israel a través de los fariseos, a través de los levitas, de la tribu de Leví. Pero fíjense que aquí hay una gran diferencia, y esto es un peligro que nosotros los cristianos tenemos que cuidar. Podemos tener mucho conocimiento, podemos ser una biblioteca ambulante, pero tener un corazón frío, apático, indiferente, que no aplica lo que está recibiendo. Y le voy a recordar algo: esto es una advertencia también que hay en la escritura, que dice que al que más se le da, más se le demanda. O sea, mientras más conocimiento y más entendimiento de esto que está aquí usted y yo tenemos, mayor es nuestra responsabilidad delante de Dios a nivel personal, porque Dios no va a decir: ah, te di todo esto y por qué solamente aplicaste esta cantidad tan pequeña en todo lo que te di. Eso ya es bastante. Eso ya es una gran responsabilidad para nosotros, para usted y para mí. No quiere usted que eso solamente es para los que se ponen de este lado del púlpito, a los que Dios llama a estar de este lado. No, eso es para todos. Eso es para todos, porque la responsabilidad de conocer, de entender y de aplicar el consejo de Dios no es solamente del pastor, del ministro, del líder, del que Dios llamó a estar delante de la iglesia. Eso es para todo aquel que es hijo de Dios. Y ese era el error que tenían el conocimiento, le respondieron con exactitud al rey. Pero se nota una actitud muy diferente. ¿Cómo es posible que esta gente, que se supone, al escuchar a los sabios venir, enterarse por qué vinieron y atar los cabos? Oye, los no son 4, esta gente vino del norte, siguieron una señal, dice que vinieron, que la luz está en Belén y la profecía dice tal cosa, y ellos lo dicen, lo toman tan tranquilo como que si no ha pasado nada. O sea, hay más emoción, hay más interés, hay más hambre de parte de gente que tiene menos conocimiento que de parte de esta gente que se supone tiene, hasta este punto tenían el control y el resguardo de este conocimiento tan importante. Ellos lo toman a la ligera. Sí, normal. Sí, no, Herodes, eso Miqueas dice tal cosa. Con una ligereza y con una tranquilidad. Cuidado, porque en este punto mayor hambre tuvieron los sabios de Oriente que estos sacerdotes y que estos maestros de la ley religiosa. Esto es tremendo. Por eso muchas veces volver al primer amor involucra eso, tener un hambre, un deseo. No es malo que usted y yo aprendamos, es necesario aprender. El problema es que no debemos permitir que ese conocimiento nos vuelva fríos, soberbios, orgullosos. No, todo lo contrario. Se supone que mientras más tú conoces a Dios, más amor tú tienes que tener, más fuego tú tienes que tener, más interés tú tienes que tener, y por lo tanto, mayor fruto
¿Por qué pasa entonces lo contrario? Es de ahí de donde muchos se agarran para decir, no, pero es que yo no estudio mucho la Biblia o no me meto con teología en esas cosas porque la letra mata. Pero es que no debería ser así. No debería ser así. Entonces, versículo 8 les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Sospechoso, muy sospechoso, muy raro, porque Herodes precisamente no era un hombre muy devoto. Herodes no era precisamente el más santo. Herodes tampoco era ejemplo espiritual y moral y ético para seguir de nadie. Le recuerdo, Herodes, si usted no conoce mucho la vida de Herodes, este señor fue un sanguinario hasta con su propia familia. Fue capaz de quitarse del medio de la peor manera a sus hermanos, sobrinos, con tal de seguir acumulando y quedarse en el poder. Y de paso, cometió un pecado gravísimo, que fue tomar como esposa a su cuñada. O sea, por eso le dije, este Herodes no es que precisamente era el santo de la devoción. Y fue por ese pecado que Juan el Bautista, el mismo que aparece en la Biblia, que bautizó a nuestro Señor Jesús, que era primo según la carne de Jesús, y solamente había 6 meses de diferencia de edad entre ellos, denunció el pecado de Herodes. Y Herodes luego, por una artimaña legal, mandó a meter preso a Juan el Bautista porque denunció este pecado, y en la cárcel lo mandó a decapitar. Así que este Herodes no era precisamente el más santo de los santos, ni mucho menos. Así que evidentemente esto levantaba sospechas. Estas intenciones supuestamente de ver dónde está para irlo a adorar, los sabios no se comieron ese cuento. Por eso nosotros, ante este sistema, cuando se levanta en nuestra contra, cuando ve que no nos puede persuadir, que no nos puede comparar, que no nos puede doblegar, va a buscar la manera de engañarnos, de manipularnos con ofertas. Y ahí es donde tenemos que tener discernimiento. Ahí es donde tenemos que tener discernimiento. Cuando el enemigo no puede venir y no te puede destruir, va a buscar la manera de pervertirte, va a buscar la manera de manipularte, va a buscar la manera de engañarte. Pero no va a desistir de pararte de tus intenciones, de que adores realmente a Jesús, de que sigas a Jesús y le adores. No que vayas y le sigas y le pidas. Y con esto, ojo, no estoy diciendo que estemos en contra, porque Dios mismo dice, el mismo Señor, Jesús nos enseña cuando le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Pues el Señor dijo, bueno, usted va a orar así. Y no es que la famosa oración del Padre Nuestro hay que recitarla literalmente, como hacen los católicos, sino que es simplemente una guía con los ingredientes que tiene que tener la oración. Y ahí después dice que podemos pedir por lo que necesitamos, pero no está de primer lugar. Lo primero que está en la oración es precisamente adorar al Padre, la adoración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. La intención primaria es la adoración y luego lo demás. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. O sea, esta gente entendía, lo poco que tenían conocimiento y entendimiento del único Dios verdadero les sirvió para ser guiados y para tener un encuentro con Jesús. Y de esto se trata. Cuando usted y yo aplicamos el conocimiento que se nos ha estado dando por gracia, por revelación, por iluminación de nuestro Señor Jesús, vamos a ser guiados hasta donde la voluntad de Dios quiere llevarnos. Yo hablaba con mi esposa ayer sobre un tema personal que hemos estado cocinando a fuego lento, como que dice, esperando las directrices del Padre, esperando su dirección. Y son esos tipos de temas pues, que son trascendentales, porque una vez que tomas una decisión de ese tipo, pues afecta a todo. Y hace tiempo a mí Dios me había dado una respuesta de una forma. Y hace unos días Dios manifestó a través de otra persona, que para nosotros era inesperado,
también una respuesta. Pero en lo natural pareciera que ambas se contradicen. Y uno dice, bueno, pero entonces aquí no habló Dios, porque Dios no se contradice. Pero nos pusimos a discernir, a meditar profundamente en la respuesta que Dios nos dio, que Dios manifestó en momentos y a través de personas diferentes, de diferentes maneras. Y nos dimos cuenta que definitivamente es Dios, porque realmente no hay contradicciones. Es como cuando usted agarra la Biblia y usted lee un pasaje y de repente lee otro pasaje bíblico y pareciera que se contradijera. Pero cuando usted realmente hace un estudio profundo y conecta correctamente e interpreta y ata, usted se da cuenta que Dios no se contradice. Que la doctrina cristiana, en la doctrina cristiana no hay contradicción. Son complementos una cosa de la otra. Que cuando usted une bien las piezas, usted puede ver el panorama correcto. Eso es lo que ocurre. Versículo 9. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Ellos siguieron en base al conocimiento que tenían de Dios, y fíjense que fueron llevados exactos hasta donde la voluntad de Dios quería que ellos llegaran. Qué tremendo, qué precisión tremenda tenía esta gente. Que el conocimiento que no era... Y fíjense, aquí por otra vez hacer una aportación con los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa que Herodes mandó llamar para consultarle sobre dónde era que iban a ser el Mesías. Y fíjense que esta gente tenía una actitud tan fría, tan calculada, tan acomodada, que ni siquiera se ofrecieron para decir, oye, a nosotros nos interesa conocer dónde están, porque esto tiene que ver directamente con profecías relacionadas a nosotros. Nosotros vamos por lo menos a hablar con Herodes para que nos permita acompañarlos a ustedes, porque es de nuestro interés directo. Esta gente es muy tranquila. ¿Por qué? Porque no querían abandonar su comodidad, no querían abandonar lo seguro que tenían. Mira el contraste, mientras que los sabios de Oriente sí viajaron bastantes kilómetros, arriesgaron durante el viaje con muchos peligros, no tenían certeza y seguridad si iban a lograr sus objetivos, y aún así se vinieron. Y esta gente, que ya estaba allá en el país, la tenían más fácil. Ni siquiera se ofrecieron a acompañarlos. Como pues, de cierto modo, como para ayudarlos también a ser, entre comillas, guías turísticos, porque se supone que a lo mejor deben de conocer mejor en la zona que esta gente que viene de afuera. No les importó que se fueran solos. Miren la actitud. Miren la actitud. Después de ser reunidos, ellos siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Y este es el punto. Se llenaron de gozo. Herodes no se llenó de gozo. Herodes lo que tenía era ganas de matar a este niño, lo que le tenía era envidia, porque lo vio como una competencia directa. Los sabios y los líderes religiosos no se llenaron de alegría con esta información, ni siquiera por curiosidad les dio. Había indiferencia, había una apatía, pero en ellos había gozo. En ellos había gozo. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Este es el punto, que para usted y yo poder adorar a nuestro Señor, tenemos que inclinar la cabeza. Dios no puede recibir una adoración genuina donde hay soberbia todavía, donde hay orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo y la soberbia, la prepotencia, la arrogancia no se doblan, no se inclinan, se mantienen, se quieren mantener erguidos. Y por eso Dios tiene que quebrar, tiene que permitir ese quiebre. ¿Para qué? Para que nos podamos doblegar, para que haya una adoración genuina, pura, que le agrade a Dios. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Fíjese que la adoración no se trata de lo que Dios me da a mí, sino de lo que yo le ofrezco y le doy a Dios. Eso es adoración.
Cuando tú vienes a adorar, tú no vienes buscando, es que me va a dar Dios a mí. No, 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 no. Cuando tú vienes a adorar, tú vienes a darle a Dios. Miren todo esto, toda esta travesía, de viaje. Porque venían, ¿qué? Lo dice, lo vimos al principio, en el versículo 2. Hemos venido a adorarlo. Y esto tiene un significado tremendo. ¿No cree usted que esto que le dieron a Jesús era muy simbólico y era muy profético? Ya yo se lo voy a explicar. ¿Qué significa cada una de las tres cosas que le dieron ellos? Evidentemente a María, porque Jesús estaba recién nacido, no lo recibió directamente. El oro significa el reconocimiento de la realeza divina. O sea, él era el rey de los judíos, tal cual. Eso representaba el oro. No es que le estaban dando para que subsistieran porque estaba recién nacido y María no tenía plata. No, le recuerdo que si usted no lo sabe, José era el carpintero y la carpintería era uno de los oficios más importantes y más lucrativos de la época, porque casi todo, por no decir que todo, era de madera. Así que el que era carpintero tenía una buena entrada de dinero. Así que no sé que usted se cuenta que porque Jesús nació en un pesebre era porque no tenía plata para comprar o para alquilar. No, es que no había una posada, no había lugar, y lo que le ofrecieron fue eso. O sea, lo toman o se quedan en la calle, pues, en pocas palabras. No es que porque no tenían para pagar, entonces no es que le estaban llevando porque es que se enteraron que el rey del judío se iba a mantener, van a nacer en la pobreza y se va a mantener en la pobreza. No, eso es otro mito falso. Esto es muy representativo y muy profético, el oro, porque esto reconoce su realeza. Lo otro que le dieron acá, que dice incienso. El incienso es simbólico y es el reconocimiento de su divinidad. ¿Por qué? Porque el incienso se usaba en el templo. El sumo sacerdote perfecto y por excelencia es Cristo. Él es el sumo sacerdote perfecto por excelencia. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote representa, según lo que vimos en la ley de Moisés, los que han visto conmigo el estudio sobre el tabernáculo, que vimos la figura del sumo sacerdote, se recuerda que yo expliqué que el sumo sacerdote representa al pueblo delante de Dios, pero también representa a Dios delante del pueblo cuando le da la ley. Pero era un ser imperfecto, porque se moría y tenía que venir otro sumo sacerdote, y así durante muchos siglos, durante muchos años. Pero en Cristo se cumple esta figura de manera perfecta, porque es el sumo sacerdote perfecto que representa al hombre por su naturaleza humana, que entiende nuestra condición delante del Padre, por eso intercede por nosotros, y es el sumo sacerdote perfecto porque representa a Dios delante de nosotros. Por eso el incienso es muy simbólico y muy profético acá. O sea, hay reconocimiento de su divinidad. Y la mirra representa su propósito en esta primera venida. ¿Por qué? Porque la mirra se usaba para embalsamar cuerpos. Era profético. Fíjese que reconocen su naturaleza y reconocen su propósito. ¿Por qué nació? Porque un día iba a morir y también iba a resucitar. Pero yo dije que había un cuarto pastor, usted lo dio ahorita cuando dio el nombre de la prédica, así. Ellos se vinieron a ofrecer. ¿Por qué? Porque vinimos a adorarlo, Israel. Nuestra intención es reconocerlo, ver dónde está, porque lo queremos adorar, lo queremos reconocer. Entonces, la otra parte de la adoración es que tú no puedes adorar si tú primero no reconoces. Pero no reconoces según tu criterio, no reconocer según lo que a ti te conviene. No, reconocer en toda la integridad y la identidad de Dios para con nosotros, reflejada en la Santa Escritura. Acá está. Una gente extranjera que se echó ese tremendo pedal de viaje para acá, reconoció la naturaleza humana, la naturaleza divina y el propósito de ese niño. Y por eso le adoraron. De esta forma le adoraron. Qué tremendo. Yo me imagino es que para María todo lo que tenía que ver con Jesús para ella fue impactante. Desde que se le apareció el ángel, imagínese usted que usted está cocinando en la cocina y de al lado se le para un ángel y empieza a hablar contigo. Evidentemente eso es para que te quede
Por lo menos el agua se te va a botar de la cocina, ¿no? Y de ahí para acá, todo es sorprendente. Hay una gente que viene no sé de dónde, yo no sé dónde salieron esta gente, y esta gente dice que llegó porque una estrella lo guió y ahora me están dando aquí 3 cofres, imagínense ustedes. No Herodes, ni siquiera los sacerdotes de su ciudad, no, una gente que ni siquiera son de ahí, son extranjeros. Eso es definitivamente para seguirse volante de los tapones a alguien. O sea, ella como que definitivamente entendió que lo que estaba viviendo era algo tremendo. Cuando llegó el momento de irse, en el versículo 12, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Es que este hombre no es de fiar. Uno no se puede fiar del sistema, porque este sistema es antagónico a nuestros principios, a nuestros valores, al único Dios verdadero. Es un sistema hipócrita, porque si bien es cierto que ahorita estamos en un mes de diciembre en la que se supone la cristiandad celebra uno de sus momentos más cumbre, más importantes, más allá de la fecha, siempre el famoso debate que es el 25 no es el 25, más allá de la fecha, es un sistema antagónico realmente, es un sistema hipócrita. ¿Y por qué digo que es hipócrita? Porque es un sistema que realmente busca desviar la atención del Rey de Reyes para ponerlo en el consumismo, para ponerlo en el deseo helenista de que te tienes que complacer a ti mismo en esta fecha. Mira lo que te pagaron, aprovecha y vete de viaje, disfruta, cómprate esto, cómprate lo otro. Pero ¿cuál es el motivo realmente de esta celebración más allá de la fecha? Se supone que el centro es Cristo, no los regalos, no que si lo que te pagaron de bono, que si la gratificación o lo que sea. No es complacerte a ti mismo, es adorarle a Él. Esa es la verdad. Y cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino. A lo mejor les tocó la vía larga, pero fíjense que ellos volvieron a recibir otra visitación del cielo. A través ahora, a través de un sueño. Yo me imagino que los 3 tuvieron el mismo sueño, porque dice que ya que Dios les advirtió, es decir, está hablando en plural, no está diciendo le habló a uno en un sueño, no, les advirtió en plural. Los 3 tuvieron el mismo sueño, efectivamente además son 4, que Dios nos está hablando, vamos por otro lado. Agarremos la vía larga, no importa, ya vinimos a hacer lo que venimos a hacer, ya cumplimos. Y eso es lo que ocurre. Nadie que tiene un encuentro genuino con Jesús, que le está adorando y que le está sirviendo, va a regresar por el mismo camino que tenía antes. Tú no puedes pretender que vas a tener un encuentro con el Señor, que estás siendo guiado por su voluntad y vas a seguir teniendo la misma vida espiritual cristiana que traías antes. Esa vida superficial, esa vida carnal, esa vida donde eras o éramos un poco condescendientes con ciertas actitudes y actividades, pecaminosas, no. Porque ahí es donde te está esperando el sistema. Ahí es donde te está esperando el sistema. Y Herodes los estaba esperando. Porque Herodes no sé si vaya, no se preocupe. Me avisa dónde es, porque yo también quiero ir a adorar. Yo te aviso que quieres ir a adorar. La intención de Herodes era matar a Jesús. Y evidentemente matarlos a ellos para no dejar testigo, para no dejar cabo suelto. Aquí no pasa nada, Señor. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 13. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y así pasó. Herodes se sintió burlado por los sabios porque no regresaron por el camino. Se dio cuenta que no le dieron información y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Imagínense usted la mortandad que hubo. Y Jesús se salvó porque fue avisado por el mismo Dios que le avisó a los sabios. No se vayan por ahí, regresen, por ahí no. Así que estos sabios de Oriente nos regresan el sentido de la Navidad realmente para nosotros los cristianos. Porque no es un evento de consumo, como el sistema nos lo vende, sino de entrega, de adoración real. Ellos entregaron su tiempo, entregaron su esfuerzo, entregaron sus tesoros más valiosos
pero se entregaron ellos, que es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Así que aquí la reflexión es, ¿estamos nosotros trayendo el oro? ¿Estamos reconociendo el incienso? ¿Estamos reconociendo la mirra? ¿Se lo estamos trayendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros en esta fecha? ¿Estamos siendo parte del sistema y no nos estamos dando cuenta quizás? Es interesante lo que uno puede aprender de esta gente que poco se habla de ellos en las Escrituras y mire todas las enseñanzas que nos dejan. Vamos a orar. Visitantes del Oriente se titula en el capítulo 2, así como dice mi Biblia. Unos visitantes muy interesantes que los han distorsionado tradicionalmente en la historia a nivel cultural por conveniencia, pero realmente nos llaman a la reflexión a nosotros como creyentes, como hijos de Dios realmente. No puede ser que esta gente, que ni siquiera eran de judíos, vinieron de otro país, estaban más claros y más entendidos que tenían que venir a adorar y a reconocer al único Dios verdadero. Que muchos hijos de Dios hoy día, que en esta fecha, sin darse cuenta, están cayendo en el sistema consumista y no están entendiendo el concepto de lo que para nosotros se supone debería ser. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque quizás muchos no están actuando como sabios de Oriente, sino como necios de Oriente, porque no están entendiendo realmente la importancia que es reconocerte y adorarte y entregarte no lo mejor de nosotros, sino nosotros mismos, Señor. Que este de realmente, Señor, sea un tiempo para nosotros comprender estas verdades. Síguenos guiando, Espíritu Santo, síguenos redarguyendo, Padre, como bien lo sabes hacer, conforme a tu voluntad, porque tú nos quieres llevar, Padre, no a través de una estrella, no solamente a través de un sueño, sino a través de tu palabra, de una relación profunda contigo, Espíritu Santo, para encontrarnos con nuestro Señor y no volver por el camino que hemos venido transitando, Señor, sino por otro camino que tú nos trazas, que es el camino que tú quieres que tracemos. Padre, bendice sea tu iglesia en este tiempo, Padre. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, que de verdad, Señor, puede impactar sus corazones, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay cosas que ningún maestro puede enseñar, ni en el colegio, ni en una pantalla. Nuestros hijos crecen entre pantallas, pero necesitan escuchar sobre el amor de Dios. Aún hay tiempo. Con minutos al día, puedes sembrar algo eterno. Semillitas de Fe te ayuda a guiar a tus hijos con palabras sencillas y momentos de fe. No se trata solo de leer. Se trata de acompañar, amar y formar el corazón. Estar presente, sembrar, confiar. Cada oración juntos deja huella, porque una semilla de fe, cuando se cuida con amor, florece para toda la vida. Y cada pequeña semilla que siembras hoy, crecerá con la luz del cielo. Descárgalo hoy en Kindle y Hotmart.